Muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la segunda actividad de esta jornada número uno del Congreso Nacional de Arquitectura y Diseño Interior CONADI 2024. La actividad a continuación es el Masterclass en Photoshop arquitectónico a cargo de la arquitecta Raiza González, docente del Instituto Tantalab. Raiza, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por estar presentes aquí en esta masterclass. Sí, César, ¿se me escucha? Excelente, sí, todo bien. Bien, Bien, te dejo la sala entonces. Muchas gracias, Raiza, por estar el día de hoy acompañándonos. bien, está bien. A ver, voy a compartirles mi pantalla, chicos. Por favor, déjenme saber si se puede observar para que todo esté bien con la grabación. Buenas noches a todos. Sí, se ve. Bien, Buenas noches. listo, muchas gracias. Bien, chicos. Esta masterclass es sobre una ilustración arquitectónica en Photoshop. La he adaptado para que todos puedan ser partícipes, ¿no? Incluso las personas que de repente no tienen conocimiento sobre Photoshop arquitectónico. Así que, bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿ok? El proyecto que vamos a hacer hoy día es el de la Torre Salvavidas, Tepa en North Pija Surf, de Crosson Arquitectos y vamos a hacer una ilustración arquitectónica sobre, bueno, sobre este proyecto. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar para poder hacerlo? Necesitamos Photoshop 2021, ¿no? O las versiones más recientes. ¿Qué pasa con las versiones más antiguas? Que, bueno, Photoshop continuamente se está actualizando y hay funciones mucho más nuevas y mucho más útiles que están a partir del 2021. Yo normalmente aconsejo siempre instalar de la 2021 a un año antes de la actual, porque a veces con digamos, si instalamos Photoshop 2024, todavía como hay se están probando algunas funciones, entonces mejor conviene de un año antes, ¿no? 2021, 2022 y 2023 en este caso. ¿Qué otros recursos vamos a necesitar? En la carpeta que se les ha brindado van a tener un archivo DWG, también van a tener unos PDFs y vamos a tener algunos archivos JPG, ¿no? Y algunos archivos PNG. Para esto, a ver, déjenme ver un momento. PDF. Bien, sí, lo que pasa es que nos vamos a apoyar de un programa de dibujo, en este caso del AutoCAD, porque como suelo decir muchas veces, Photoshop no es un programa de dibujo, sino es un programa de postproducción de imágenes. Bien, entonces sirve para postproducir. Para dibujar hay algunas herramientas para dibujar, digamos, pero Photoshop no es un programa creado para eso, ¿no? Sino para postproducir. Bien, entonces por eso vamos a estar necesitando este archivo de AutoCAD. Entonces, para esto, antes de empezar con el ejercicio, sí me gustaría hablarles un poquito sobre el curso que manejamos en la escuela, ¿no? Que es el de Photoshop arquitectónico y diagramación de paneles. Bien. Bueno, el curso está orientado para aprovechar las herramientas de Photoshop, ¿no? Si bien esta es una masterclass muy cortita, ¿no? De una hora, donde vamos a estar aprendiendo herramientas básicas, en el curso como tal ya estamos viendo muchos más elementos que vamos a necesitar para la diagramación de paneles, ¿no? Por ejemplo, vemos collage, vemos edición de planos, ¿no? Retoques de imágenes 3D, edición de axonometrías, ilustraciones, ¿no? Entonces, vemos muchos elementos gráficos de arquitectura que podríamos necesitar para un panel. Y muy aparte digamos, de hacer ejercicios prácticos, pues también vemos un poco de teoría, ¿no? Teoría de composición, fundamentos de diagramación, teoría del color, paleta de colores, cómo aplicar la paleta de colores en nuestros trabajos, ¿no? Vemos muchos conceptos que nos van a ayudar finalmente
no solamente a utilizar el programa de Photoshop, sino también a tener digamos, a formarnos con este criterio para poder ser aptos para poder diagramar un panel de arquitectura. Bien, entonces, les voy a mostrar rápidamente el temario. Bueno, la primera semana, ¿no? Para esto el curso consta de 10 sesiones. La primera semana vemos un poquito de interfaz del programa, herramientas básicas, también algunos conceptos básicos de Photoshop que nos van a servir durante el curso, ¿no? Resolución de imágenes, qué es profundidad de bits, qué es modos de color, para qué se usan las máscaras de capa, ¿no? Imágenes raster, imágenes vector, ajustes de imagen mediante máscara de capa, ¿no? Hoy día vamos a hacer, por ejemplo, en el ejercicio vamos a utilizar máscara de capa, ¿no? Pero la teoría en sí de qué es máscara de capa y para qué utilizarlo y por qué no utilizarlo, ¿no? Entonces, eso como que lo explicamos un poquito más a profundidad en el curso. Bien. Después vamos a ver también postproducción de imágenes. Empezamos con postproducción de maquetas, ¿no? Algo bastante sencillo. Después postproducción de renders. Todo esto acompañado de mucho análisis de referentes y teoría acompañada, por ejemplo, teoría del color, cómo adaptar tu paleta de color a los planos que vamos a estar postproduciendo, ¿no? Igual, vamos a ver postproducción de cortes y elevaciones, donde ya utilizamos una metodología completamente distinta a lo que hacemos en los planos, ¿no? Vemos una sesión dedicada a las ilustraciones arquitectónicas. A veces, durante el curso, si nos da un poquito de tiempo, hacemos también animación en Photoshop. Después tenemos la sesión de collage, que nos va a dar los fundamentos básicos de composición para poder empezar a tener más o menos una idea de cómo podríamos empezar a diagramar un panel de arquitectura, ¿no? También vamos a ver edición axonométrica. Nos ayudamos también de un programa de 3D para poder llevar este modelado 3D a Photoshop y poder postproducirlo. Después ya empezamos con toda la parte de la teoría de introducción a paneles de arquitectura, ¿no? Analizamos muchos referentes, vemos conceptos, vemos referentes de repente de tipos de diagramación, de estructuras, de paneles, ¿no? Y ya en la sesión 10 ya terminamos con la parte teórica y hacemos un ejercicio práctico, ¿no? Y aparte les doy ciertas herramientas también para que ustedes puedan ser capaces de ordenar la información de sus paneles de arquitectura, ¿no? Porque sí soy consciente, por ejemplo, cuando tienen proyectos de tesis donde, digamos, manejamos muchísima información, ¿no? Manejamos planos, manejamos no solamente 3D, sino manejamos toda nuestra base teórica, nuestra base de investigación de nuestra tesis, y a veces estamos como tan abrumados con tanta información que no sabemos cómo plasmarlo en el panel, ¿no? Entonces, la idea no es, digamos, hacer muchos planos, muchos renders, muchos planos, renders, axonometría y pues ya al final, ¿no? El día antes de la entrega, como ordenar estos elementos como me quepa en el panel, ¿no? Sino realmente contar una historia a través del panel. Hay una lectura, hay un orden para empezar a contar un panel de arquitectura, hay toda una base teórica, hay que manejar fundamentos de diagramación, todo para que el panel no lo hagamos tanto ya por intuición, porque se podría ver bien si no ya tenemos el conocimiento previo para saber exactamente lo que queremos lograr con nuestro panel y qué exactamente queremos mostrar de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, eso con respecto al curso, ¿no? Lo que se busca. Y bueno, quería enseñarles también algunos trabajos de los alumnos que a mí me parecen muy simpáticos, van aprendiendo cada uno a su ritmo y también lo que me parece interesante es que cada persona, cada alumno,
tiene un estilo, una esencia propia, ¿no? Hay algunos alumnos que de repente no saben manejar en absoluto el Photoshop, ¿no? O no saben, de repente no tienen conocimiento de paleta de color o de al menos algunos conceptos básicos e intuitivos que nos permiten como hacer una composición, ¿no? Y van aprendiendo en el transcurso. Por ejemplo, este me gustó mucho porque es de una alumna que no conocía el programa en sí, sino era como su primera vez experimentando en el programa y con todos los conceptos, ¿no? Iba experimentando y iba descubriendo su estilo, ¿no? Que es como tipo collage, combinando elementos realistas con elementos muy conceptuales, ¿no? Vean la arquitectura que está representada con elementos, con colores muy sólidos como de ilustración y la vegetación, ¿no? Con elementos muy realistas. Entonces, armamos como un contraste interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, a esta otra alumna le encantaba trabajar con los colores pasteles y cada trabajo que iba haciendo lo iba perfeccionando y cada vez, digamos que encontraba más su estilo, ¿no? A la hora de representar sus proyectos. Después, este trabajo también es interesante por el uso de texturas, ¿no? Bajo una paleta de color, ¿no? También, ¿no? Postproducción de planos, ahí de los alumnos, esta composición como monocromática, ¿no? Pero también los colores son como distintos y bueno, me parece interesante. Después esta otra postproducción, ¿no? Que vamos como experimentando a inicios del curso. Como ven, cada composición, digamos, cada trabajo es completamente distinto al anterior y eso es lo que más me gusta, ¿no? Que cada alumno pueda expresar finalmente su visión del proyecto que va a trabajar, ¿no? Entonces aquí también el manejo de las texturas, incluso le dio un toque especial con esta textura que le colocó encima de esta composición como tipo tela. Y bueno, algunos trabajos de collage, ¿no? Donde ya en esta sesión como que los alumnos se ponen un poquito más creativos, vamos por ahí experimentando con las técnicas de composición, ¿no? Punto focal de escala, igual experimentando, por ejemplo, collage digital, técnicas empleadas, regla de tres, ¿no? Algunas técnicas que vamos aprendiendo ahí en el curso, ¿no? Este otro trabajo también es muy interesante porque esta alumna le gustaba mucho el arte y combinaba elementos tipo acuarela, como si estuvieran pintados, con texturas. Entonces, también le gustaban mucho los gatos, entonces, pues, de vez en cuando veíamos un gato ahí en sus trabajos, ¿no? A ver. Ah, y bueno, con respecto a los paneles de arquitectura, como les digo, ¿no? Cada uno va buscando su esencia y su estilo. Yo simplemente pues los guío y pues los paneles también son muy distintos, ¿no? Algunos son más tipo collage, otros son más como más octogonales, con una grilla un poquito más octogonal, ¿no? Colores, por ejemplo, un poquito más desaturados en este caso, ¿no? Otros más sencillos, pero cumplen con el hecho de contar el proyecto y con las consideraciones básicas para tener en cuenta cuando hacemos un panel de arquitectura, ¿no? Igual, este otro proyecto donde ya la diagramación, ¿no? La grilla se va tornando un poquito más en diagonales con respecto a la morfología del proyecto, ¿no? Bien. Y así tenemos distintos tipos de paneles, ¿no? Que los alumnos van realizando y pues me parece genial porque cada uno va encontrando como su forma de graficar y bueno, las herramientas necesarias para poder hacer hacer un panel de arquitectura, ¿no? Entonces, antes de comenzar
digamos, el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta para mí? ¿Algo que quieran decir de repente antes de comenzar? ¿Pudieron descargar los archivos? A verlos. Sí, se escucha un poco entrecortado. Ah, los leo. Sí, sí, sí. Bien. Bien, chicos. Entonces, si no hay otro comentario, vamos a empezar con la masterclass. Bien, sí, ya están listos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a aprender a llevar nuestro dibujo de AutoCAD a Photoshop. Para esto vamos a abrir primero el dibujo, ¿no? Para quienes ya saben, pues bien. Para quienes no, pues vamos a aprender. Igual para quienes ya saben, les voy a dar algunos tips para ver si puedo complementar un poquito más la información que tienen. Entonces, tenemos este dibujo. Cuidado con sus micros, por favor, para que no se escuche mal en la grabación, por si quieren ver de nuevo el ejercicio. Para esto tenemos el dibujo, ¿no? El dibujo del proyecto, tal cual, bastante simple, ¿no? Yo les aconsejo siempre dividirlo por capas. Chicos, por ahí sus micros, por favor. Gracias. Bien, entonces yo les aconsejo cuando ya tengan su dibujo, digamos ya, no sé, tienen su plano, tienen su corte, su ilustración, ¿no? Ya dibujada, ya lista, ya sea en AutoCAD o Illustrator, el programa de vectores que ustedes sepan, ¿no? La idea es ahora separar cada elemento por capas, ¿no? Por ejemplo, basarnos de repente de en qué tamaño quiero que sea mi lienzo. En este caso, mi lienzo creo que tiene 30 por 30 centímetros. Vamos a ver. Creo que tiene 10 centímetros. A ver, un momentito. Control P. Sí, bueno, mi lienzo cabe en un A4, ¿no? Entonces, yo les aconsejo que siempre tengan como las medidas listas. Creo que las medidas son de 1080 por 1080 píxeles, ¿no? No me acuerdo los centímetros, pero siempre tengan como el lienzo ya listo, ¿no? A medidas reales para que a la hora de pasarlo en Photoshop, pues sigamos trabajando con estas medidas. Bien, entonces, les decía, vamos a tener que dividir el proyecto por capas, ¿no? Por ejemplo, tengo mi cuadrado, ¿no? Mi marco. También tengo los detalles que voy a ir utilizando, ¿no? Detalles. Igual, cuando lo hagamos, lo van a comprender mejor para que sepan dividir bien su proyecto en capas, ¿no? Voy a poner acá layers para que puedan ver bien. Ya. Entonces, vamos viendo aquí. Ya, tengo mi marco rectangular, ¿no? Listo. Tengo mis detalles también en una capa aparte. Tengo el dibujo en sí, diríamos el dibujo del fondo, ¿no? Hay un cerro, una parte de una sección del mar, el suelo y el cielo, así de simple. Después tengo la textura de concreto, ¿no? Que es la textura que yo voy a estar utilizando en mi Photoshop. Bien, textura de concreto. Voy a quitar la parte de los detalles para que lo puedan visualizar bien. Y el fondo, a ver, un momento. Ya. Entonces, tengo, por ejemplo, solamente la textura de concreto, que es solamente esta zona que tiene concreto, ¿no? Y tengo otra textura que dice metales, ¿no? Entonces, estas son las distintas texturas que yo voy a estar utilizando en mi proyecto. En este caso son dos para la arquitectura en sí. Y bueno, para el fondo tenemos cerro, mar, suelo y cielo, nada más, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer una vez que ya tengamos dividido todo, un momentito,
nos vamos a ir a nuestro layout. Y ya en el layout, por ejemplo, acá mi dibujo cabe perfectamente en un A4, ¿no? Le ponemos control P, continúa to plot a single sheet. Después le damos DWG to PDF. Bueno, en este caso lo vamos a dejar en ISO Full Bleed. Yo les aconsejo que siempre utilicen ISO Full Bleed porque es como que este tipo de papel utiliza toda la página, ¿no? En total, la aprovecha muy bien. Ya tenemos ya el layout, calidad máxima. Vamos a dejarle en ACAD porque estamos trabajando por capas y cada capa le estamos asignando un color, ¿no? Bueno, en este caso no, porque no es un proyecto tan complejo, pero si tuvieran grosores, pues mejor colóquenlo en ACAD. Bien. Después tenemos Plot Object Line Wings, perdón mi inglés. Después tenemos Plot Transparency. Este sí o sí tiene que ir porque necesitamos que no nos muestre el fondo, sino que salgan solo las líneas del dibujo. Plot with Plot Styles también lo dejamos y este también lo dejamos, ¿no? Entonces, cuando ya estemos ya listos con la configuración, pues le damos OK y guardamos nuestro PDF, ¿no? En este caso es el PDF base de dibujo, ¿no? Le voy a poner base dibujo. Siempre cuando ustedes quieran pasar, digamos, a Photoshop, tienen que pasar a PDF para poder insertar ya el trabajo en Photoshop. Bien, le vamos a poner Save y pues ya nos ha colocado en PDF todo el dibujo, ¿no? Entonces, lo que van a hacer ahora es ir apagando las capas, ¿no? Por ejemplo, voy a tener solamente la capa de detalles, ¿no? En este caso, también le doy control P, continúe y le doy OK y guardo este PDF, ¿no? En este caso ya lo tienen ahí en su carpeta, entonces por esa parte no se preocupen, ¿no? Igual voy a encender la textura de concreto, le doy control P. Este ejercicio es para simplemente hacer las cosas más sencillas, ¿no? Para facilitarnos la vida en Photoshop, ¿no? Le doy OK y pues lo guardo como textura de concreto, ¿no? Así con cada capa y cada vez, mientras las capas estén mejor ordenadas, pues mejor, ¿no? Nos va a ir muy bien en el Photoshop. Entonces, una vez que ya tengamos nuestras capas, voy a abrirlas para que las vean. Tienen, por ejemplo, la capa de fondo, donde solamente tenemos el cerro, el mar y el suelo y el cielo, ¿no? Tenemos la capa de la arquitectura, ¿no? La parte de los metales. Bueno, tenemos la capa de concreto y después tenemos la capa de detalles, ¿no? Que bueno, se ha incluido con la arquitectura, pero está bien, no hay problema. Entonces, una vez que ya tengamos todas nuestras capas, vamos a abrir nuestro Photoshop. Voy a abrir mi Photoshop. En este caso, el Photoshop que yo tengo es el Photoshop 2023. Entonces, espero un momentito que se abra. Y una vez que ya tengamos el Photoshop abierto, vamos a abrir nuestro archivo, ¿no? Entonces, voy a darle a abrir y voy a buscar el PDF. Primero, el PDF Vamos a abrir el de fondo primero. Le doy a abrir y pues ahí ya me va a aparecer las medidas reales con las que está guardada, ¿no? Bueno, sí, 10 por 10 centímetros. Bueno, cabía en un A4, ¿no? Tiene nombre, le vamos a dar a recortar a cuadro delimitador, ¿no? Para eso teníamos ahí el cuadrito con el que iniciamos. Después, resolución 300 píxeles por pulgada, color RGB, 16 bits de profundidad, ¿no? Entonces le vamos a dar OK. Y una vez que ya tengamos abierto el archivo, pues nos va a salir así, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿Por ahí alguien habló?
Olga, o se te encendió el micro. Oh, lo siento. Ya, cuidado con sus micros, chicos. Entonces, una vez que ya hayamos abierto el archivo, nos va a salir así. ¿Por qué nos sale con cuadraditos grises y blancos? Porque esto significa, los cuadraditos grises y blancos en Photoshop, significa que no hay nada, que el fondo es transparente, ¿no? Y solamente tenemos, por ejemplo, si me acerco mucho, tengo las líneas de mi trabajo, ¿no? Pero después no tiene fondo. Entonces, para yo poder observar mejor digamos, el trabajo, voy a crear una nueva capa y voy a darle a bote de pintura color blanco. Para esto voy a darle aquí herramienta bote de pintura. Si quieren tener el color blanco de manera más sencilla, pueden colocar los atajos de teclado X y D, ¿no? Y automáticamente ya se colocan los colores primarios, el color primario en color blanco. Bien, entonces vamos a crear una capa para poder colorearla de blanco y bajar la capa para poder ya visualizar en sí mi trabajo, ¿no? Las líneas, para poder visualizarlas mejor. Es importante que la capa de fondo siempre esté separada del dibujo para poder editar mejor los elementos. Entonces voy colocando acá los nombres. Voy a poner base blanca y acá voy a poner fondo, ¿no? Y voy a bloquear la capa de base blanca para que no se nos mueva nada, ¿no? Voy a bloquear con el candadito como si estuviera en PNG. Claro, los archivos PNG son cuando no tienen fondo, ¿no? Igual, el PDF, como lo hemos guardado desde la configuración del AutoCAD, también le hemos puesto sin fondo, pues por eso nos aparece así, ¿no? Pero es muy, muy importante que le coloquen sin fondo porque necesitamos el archivo sin fondo, ¿no? Necesitamos que esas dos capas estén separadas. Entonces, ya tenemos acá la capa de fondo. Y vamos a ir insertando todos los PDFs que hemos creado, ¿no? Voy a darle a archivo, voy a darle a colocar elemento incrustado y voy a darle a cada uno, ¿no? Por ejemplo, voy a poner la textura de concreto, colocar. Me va a salir este cuadro, voy a darle a recortar a cuadro delimitador y le doy OK, ¿no? Y me aparece la otra capa. Igual, voy colocando los nombres, textura, concreto. Bien, igual voy haciendo lo mismo con todos los PDFs, ¿no? Después tengo la textura de metal, colocar, OK, ¿no? Archivo, colocar elemento incrustado y pongo los detalles, colocar, OK. Entonces ya tengo todos mis PDFs listos. Bueno, ahí en los títulos ya tenían los nombres. Entonces ya ahora sí puedo empezar a postproducir. Entonces, siempre cuando ustedes empiecen a postproducir en Photoshop, piensen en su trabajo como si fuera un lienzo en blanco, ¿no? Solamente tenemos las líneas dibujadas, pero en sí vamos a pensar como que si esto fuera un lienzo y vamos a empezar como a pintar. Entonces siempre traten de empezar por las zonas más extensas, es decir, el fondo, ¿no? El suelo, el cielo, ¿no? Para ya ir como avanzando un poquito más con la imagen en sí. Entonces vamos a colocar otro elemento incrustado. ¿Cuál es la diferencia entre colocar un elemento incrustado y abrir un elemento que cuando colocamos abrir, por ejemplo, voy a colocar este cielo de acá, le doy OK y pues se me va a abrir otra ventana, ¿no? Y lo que tengo que hacer es desbloquear la capa, colocar mover y llevarlo hasta llegar al título del otro lienzo y pegarlo, ¿no? Soltar el clic y darle sí. Y pues así se me va a colocar, ¿no? Pero es más sencillo colocar el elemento incrustado porque ya te lo coloca directamente en el lienzo, ¿no? Le pones colocar elemento incrustado y ya como que te lo amolda al lienzo que tú tienes, ¿no? Entonces, lo importante también de aquí de utilizar elementos incrustados
es que se crean como elementos inteligentes. Entonces, para poder editar un elemento inteligente, ¿no? ¿Cuándo observamos que el elemento es inteligente? Cuando tenemos aquí, ¿no? Este icono, ¿no? Y cuando tenemos este icono en la capa, pues no nos va a permitir editarla, borrar algún elemento, clonar una parte, no nos va a permitir. Entonces, hay que rasterizar la capa para poder editarla, ¿bien? Pero para rasterizar la capa simplemente colocamos clic derecho y le damos a rasterizar capa. Y pues ya está, ¿no? Entonces es bastante sencillo. Voy a borrar ese dibujo. Entonces primero vamos a ir colocando el fondo, ¿no? Para esto tengo este cielo. Voy a poner el fondo, la capa de fondo encima para poder guiarme de dónde a dónde lo tengo que colocar. Tengo ya mi cielo y voy a ir adecuando mi cielo al cielo que tengo acá en mi ilustración. Para esto voy a darle control T a la capa para poder hacerla un poquito más pequeña y poder copiarla y pegarla, ¿no? Voy a darle enter. Y ahora que tengo esta Ya, parte, lo comí. eh, Es que ya hice repetición, pero ¿y con qué voy a comer yo ya? sí, perdón. Pero usted no me ha dicho ni sí, ni no, ni nada, me dijo. Ya pues, te doy, hermanito, link, porque compres todo. Chicos, por favor, su audio. César, ¿me podrás ayudar con las Ah. personas que tienen el audio ahí prendido, por favor? No, no puedo continuar si alguien está hablando porque no se va a entender lo que estoy diciendo. Por favor, chicos. Bien, gracias. Entonces, como estaba diciendo, hemos insertado la textura del cielo, ¿no? Ahora, para poder copiarla de manera más sencilla, ¿no? Tienen dos opciones. Pueden colocar clic derecho y duplicar la capa, ¿no? Y arrastrarla y pues ya está. O pueden colocar Alt más clic sobre el elemento y colocarla hacia un lado, ¿no? Entonces, les voy a ir colocando los atajos ahí en el chat para que los tengan. Alt más clic sobre el elemento de lienzo. Ya, los voy a ir colocando ahí porque, bueno, realmente nos van a facilitar la vida. Bien. Entonces, una vez que tengamos ya los dos elementos copiados, simplemente vamos a combinarlos para poder empezar a hacer el trabajo de clonarlos, ¿no? Porque ahorita yo los he copiado, pero se nota esta división. Entonces hay que hacer que toda esta textura parezca una sola, ¿no? Que parezca que yo nunca copié nada. Bien. Entonces, vamos a hacer esta parte. Para esto voy a seleccionar ambas capas. Le doy clic sobre la capa, control y clic sobre la otra capa. Y le voy a poner a combinar capas. Para esto, si quieren que repita algo o se perdieron o no entendieron algo, por favor, enciendan sus micros y me lo dicen para poder repetir. Bien. Entonces, voy a colocar acá tampón de clonar y voy a empezar a clonar esta división, ¿no? Entonces voy a darle, ¿cómo utilizamos el tampón de clonar? Vamos a darle Alt y clic sobre una parte del lienzo y voy a empezar a clonar esta zona, ¿no? Mientras más tiempo se den y más detallistas sean a la hora de clonar, pues mucho mejor, ¿no? Esto es básicamente hacer ilustraciones, hacer postproducción de imágenes. Es un trabajo artístico, en realidad. Entonces, mientras más tiempo se den de ver los detalles, ¿no? O de repente ver que ninguna manchita, por ejemplo, a veces tenemos texturas que tienen una mancha y tienen otra mancha acá, ¿no? Entonces, hay que buscar como ser detallistas
y eliminar las manchas que se ven iguales porque esto me da a notar que la textura ha sido copiada, ¿no? Entonces hay que intentar ser detallistas, ver que todo vaya saliendo bien para que no tengamos, digamos, para que el trabajo se vea bien finalmente, ¿no? Tengamos un buen acabado. Entonces, lo que yo voy a hacer, y observen bien esta parte porque básicamente esta es la metodología que vamos a estar usando durante todo el ejercicio, ¿no? Tenemos acá ya el cielo listo, ¿no? La textura de cielo, pero nos sobra esta zona, ¿no? Nos sobra la parte en el cerro, en el mar y en el suelo, ¿no? Entonces, para eso nos sirven nuestros PDFs de AutoCAD, ¿no? Los que hemos colocado de AutoCAD. Entonces me voy a ir al fondo, ya, le voy a dar clic al fondo, lo voy a mostrar lentamente para que lo puedan observar bien. Voy a irme a fondo, voy a darle a varita mágica y cuando usen varita mágica, traten de estar siempre en añadir a selección, ¿no? Es la opción que más solemos utilizar, ¿no? Generalmente. Tienen que estar acá en añadir a selección y una vez que tengamos ya estas dos opciones listas, vamos a darle acá, teniendo la capa de fondo seleccionada, que es donde está nuestro dibujo de fondo, voy a seleccionar el cerro, el mar y en este caso el suelo. Y una vez que tengamos todo esto, puedo hacer una máscara de capa muy sencilla. Puedo darle a seleccionar inverso, ¿no? Ya tengo la capa de cielo. O lo que creo que lo más sencillo hubiera sido simplemente seleccionar el cielo, ¿no? Con varita mágica y simplemente colocar cielo, ¿no? Ya ir a nuestra textura donde va a ir el cielo, irnos a esta parte, ¿no? Un momentito, por favor. Ay, bien. Perdonen, recibí una llamada. Ya bueno, como les decía, ya tenemos esto seleccionado y ahora sí vamos a colocar una máscara de capa, ¿no? Tenemos el cielo seleccionado, pero estamos en la textura de cielo. Y ahora sí vamos a aplicar máscara de capa. ¿Cómo la apliqué? Pues simplemente hice clic aquí. Para aplicar una máscara de capa tienen que estar, digamos, tienen que seleccionar la zona que quieren, ¿no? Que en este caso es el cielo. Y una vez que tengan esa selección activa, pues simplemente colocar a esa opción, máscara de capa. A ver, les voy a explicar rápidamente qué es la máscara de capa y por qué es importante utilizarla, ¿no? Al menos cuando estamos trabajando de repente un ejercicio o un proyecto que estamos cambiando continuamente y que estamos modificando o estamos como experimentando ahí en la ilustración, en la axonometría, en lo que ustedes tengan, ¿no? Imagínense, a ver, que tienen, voy a crear un lienzo aquí para poder explicarles. Y ahora sí. Ya, entonces, ¿cómo es este concepto de máscara de capa, no? Em, Cuando ustedes, por ejemplo, les han mandado a hacer un nuevo proyecto, ¿no? De repente en taller, ¿no? En el ciclo, en la universidad, ustedes normalmente para poder, digamos, hacer ese proyecto, para poder diseñar el proyecto, normalmente de repente han impreso su plano del terreno, ¿no? De su proyecto. Entonces, digamos que imprimieron su plano del proyecto. Imprimieron acá, por ejemplo, acá hay un poco de topografía, acá hay algunos árboles, ¿no? Entonces, acá hay entorno existente. Entonces, ustedes de repente tienen este plano, pero necesitan empezar a bosquejar, ¿no? Para poder crear el proyecto, ¿no? Entonces, de repente están en su casa, colocan esta imagen, ¿no? Digamos, este plano que han ploteado de su terreno en su mesa y pues colocan un mantequilla encima, ¿no? Pegaron su terreno
pusieron el mantequilla, ¿no? Pusieron su cinta ahí, ¿no? Y pues a partir de ese mantequilla, ustedes empiezan a dibujar, ¿no? A trazar ejes, no sé, ¿no? Empiezan a por ahí a ver en qué vacío pueden ir colocando su proyecto, a anotar cosas, ideas que se les viene a la mente, ¿no? Entonces, de repente hicieron una primera idea, pero no les gustó, ¿no? Dijeron como, bueno, no, esta idea no me pareció, creo que tengo una idea mejor. Entonces, esta mantequilla, pues la ponemos a un lado y vamos a colocar otra mantequilla encima, ¿no? Entonces, desde esta mantequilla, pues vamos haciendo otra idea de proyecto o encima de la mantequilla que ya teníamos, ¿no? Vamos haciendo otra idea, de repente empiezo por acá, no sé, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿No? Que cuando nosotros retiremos todas las mantequillas, pues la imagen, digamos, el plano que teníamos actual de nuestro terreno, se va a ver exactamente igual como empezamos, ¿no? Digamos que no cambió. Solamente lo que nosotros hemos modificado ahí son las mantequillas. Y al retirar las mantequillas, seguimos teniendo nuestro plano del terreno. Bien, entonces, el concepto de máscara de capa es básicamente el concepto que tenemos de la mantequilla, ¿no? A ver, les voy a mostrar aquí. Nosotras, este es nuestro lienzo de Photoshop, ¿no? Lo que estamos modificando, nuestra imagen sería el cielo en sí, la textura del cielo, y nuestra mantequilla vendría a ser este elemento que se coloca sobre el elemento que queremos editar, ¿no? En este caso, la textura del cielo. Todo, digamos que toda mantequilla que lo coloquemos a nuestra imagen es desechable, ¿no? Si nosotros avanzamos y seguimos haciendo nuestro proyecto y queremos, por ejemplo, decimos, no, ya no quiero de repente tener esta forma de la textura, voy a trabajar con otra forma de cerro. Pues simplemente le damos suprimir y pues la imagen sigue intacta. O sea, los píxeles de la imagen, ¿no? Si nos acercamos y vemos que bueno, sabemos que Photoshop trabaja a base de píxeles, ¿no? Los píxeles no se van a modificar, la imagen no va a perder resolución, ¿no? Digamos que es una forma un poquito más saludable, no diría saludable, sino sería una mejor forma para poder trabajar nuestros proyectos, ¿no? Teniendo en cuenta que podemos modificar los píxeles en cualquier momento. Por ejemplo, yo le puedo dar un ajuste a esta textura de cielo. Desde aquí puedo de repente aumentarle el brillo y el contraste, ¿no? Imaginemos que le aumento mucho más el brillo y le bajo el contraste, o le bajo mucho el brillo y le subo el contraste, ¿no? Entonces, cuando yo siga trabajando en este proyecto y ya modifiqué esta imagen, digamos que los píxeles de esta imagen van a cambiar para siempre, ¿no? Si yo sigo trabajando, sí puedo regresar algunas acciones, pero no puedo regresar todas las acciones, sino este programa se va como guarda algunas acciones que vamos haciendo, pero las nuevas acciones se van escribiendo sobre las viejas, ¿no? Entonces, digamos que los píxeles que teníamos aquí, ¿no? Ya cambiaron completamente y si yo quiero, si yo ya avancé mi proyecto y quiero volver a modificar el brillo y el contraste de esta imagen, pues vamos a estar perdiendo resolución, ¿no? Resolución, calidad de la imagen, ¿no? Porque voy a trabajar en base a los píxeles modificados. Bien, entonces la idea es trabajar con la mejor resolución posible, que nuestro trabajo salga muy bien, con muy buena calidad, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es trabajar los ajustes de la imagen desde máscara de capa. Todas las herramientas de máscara de capa están justo acá abajo. Bien, entonces, por ejemplo, si yo quiero añadir el brillo y el contraste de la imagen, pues simplemente me voy aquí, le doy a brillo y contraste
y ven que se crea una capa encima de la imagen, ¿no? Entonces yo le pongo el cuadradito para que solamente modifique esa textura y pues ya puedo modificar bien el brillo, el contraste, puedo bajarle con la seguridad que estoy trabajando como si tuviera una mantequilla encima. Si me equivoqué y después quiero cambiar el brillo de la imagen, puedo ir acá y puedo modificarla, pero sigo trabajando con los píxeles originales de la imagen. Ahora, si ya no quiero hacer el ajuste, pues simplemente elimino mi mantequilla y ya está, ¿no? Entonces, ese es el concepto de máscara de capa. Bien. En... ¿Puede repetir esa partecita porque se cortó? ¿Qué partecita, Rosa? ¿Cómo seleccioné la textura del cielo antes de explicar el brillo? Ah, ya, bueno, les decía de que hay dos opciones para modificar la textura del cielo, ¿no? Tienen la forma donde perdemos calidad, ¿no? La forma, se dice, bueno, en los conceptos de Photoshop tenemos la forma destructiva, ¿no? Que es esta, que la utilizamos de repente, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que yo ya tengo el cielo listo. Por ejemplo, yo tengo acá mi fondo, selecciono el cielo y yo ya sé que no voy a necesitar para nada la parte del suelo y el fondo, ¿no? Entonces, puedo simplemente suprimir y pues ya está, porque no voy a necesitar esos píxeles, ¿no? Pero es cuando ya tengo como decisiones seguras sobre mi trabajo. Si todavía estoy como indeciso, normalmente, por ejemplo, cuando estamos ajustando los brillos, la saturación, ¿no? De la imagen, normalmente es, o sea, es mucho mejor hacerla desde máscara de capa, como si tuviéramos un mantequilla, ¿no? Brillo, contraste, ¿no? Hacerla desde acá porque ahí sí no perdemos nada de calidad. Bien, entonces esa es la forma como no destructiva. Bien, entonces eso se los digo, es importante por si me escuchan hablar de máscara de capa o que estamos haciendo por ahí una máscara de capa y no saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el concepto de máscara de capa. Entonces, en lo que estábamos, ¿no? Ya nos hemos ayudado del PDF para poder tener la textura del cielo. Vamos a seguir colocando nuestras texturas. En este caso, vamos a utilizar este suelo de acá. Vamos a colocarlo. Voy a ir estirándolo un poquito para tener esta zona, ¿no? Para trabajar. Y como me falta una zona, voy a clonar esa parte. Para esto voy a rasterizar la capa. Ya saben que cuando abrimos un archivo desde desde colocar elemento incrustado, tienen que rasterizar la capa para poder editarla. Entonces, ya ahí voy a ir clonando esta parte, ¿no? Ya saben que mientras más tiempo se den y más cariño le den al trabajo, pues mejor va a salir. Entonces voy clonando esta zona. Siempre tienen que estar enfocados en que realmente no se note nada de las acciones que yo estoy realizando, ¿no? Por ejemplo, que no se note que yo cloné, que no se note que copié una textura, que coloqué un árbol de otro lado, ¿no? Entonces, tratemos siempre de hacer acciones que o sea, que no se noten, ¿no? Sino que para hacer un buen trabajo, digámoslo así. Entonces, una vez que ya tengo mi suelo, pues voy a hacer lo mismo. Me voy a ir a mi capa de fondo y voy a darle varita mágica y con esto me voy a mi suelo y pues ya saben, crean una máscara de capa o simplemente eliminan lo que ya no necesitan, ¿no? En este caso voy a crear esta máscara de capa. Ahora voy a ir por la parte del cielo, voy a darle archivo, colocar elemento incrustado y del mar que digo, voy a darle a esta zona
¿no? Que quiero colocar justamente en la parte del mar, ¿no? Y para esto tengo un árbol ahí que se me atraviesa. Creo que lo más fácil hubiera sido utilizar una textura, pero me gustó mucho esta zona de acá, por eso es que quiero utilizarla. Entonces vamos combinando esta imagen. Voy a rasterizar la capa igual para poder clonarla bien. Voy a clonar esta textura que tengo acá. Y para esto voy a usar mi herramienta de tampón de clonar. Ya saben que tienen que colocar Alt y clic para clonar esta parte que necesitan, ¿no? En este caso. Voy clonando. Voy clonando esta zona donde está el mar. Acá también. Chicos, su micro, porfa. Voy clonando, clonando, clonando. Y una vez que ya haya terminado de clonar, uy, acá se me pasó la cabeza del... Ya. Y una vez que haya terminado de clonar, pues de nuevo me voy al fondo y me voy a varita mágica. Y ya con esto, pues me voy a la textura del mar que estoy utilizando y le voy a poner máscara de capa, ¿no? Entonces ya tengo esta zona. Em, ya está. Entonces voy a colocar ahora la textura del suelo. Archivo, colocar elemento incrustado. Y voy a colocar esta textura que dice textura cerro. Voy a darle colocar. Y voy a hacerla un poquito más pequeña, más o menos que encaje en el área que necesito para el cerro. Entonces, igual, voy a irme a mi fondo, voy a darle varita mágica, me voy a mi textura del cerro y le doy a máscara de capa. Entonces ya tengo ya mis elementos como listos, al menos del fondo. Rosa nos dice, a ver un momento, además de clonar, ¿se podría crear como pincel? ¿A qué te refieres? ¿Al mar? Sí, o sea, yo he visto que también para no estar clonando, o sea, así uno por uno, lo Ajá. agregan como los pinceles a la gama de pinceles y ya Sí, como si lo estuvieran pintando. Creo que es sí, por más fácil. ejemplo, bueno, en el curso les doy un paquete de pinceles. A ver, este es el paquete de pinceles que manejamos en el curso. Pinceles, por ejemplo, tenemos pinceles que podríamos tener como de watercolors, ¿no? Que son como más de acuarela, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a pintarlo acá para que lo puedan ver, ¿no? Observen la textura. En realidad, como siempre les digo a mis alumnos, hay muchas maneras de llegar a un resultado. Pueden usar pincel o pueden usar una textura, no necesariamente una imagen, o pueden usar un color sólido. Lo importante aquí es lo que a ustedes les parezca bien, lo que ustedes quieran, sus intenciones, ¿no? Lo que quieran lograr, ¿no? Por ejemplo, a mí me pareció muy bonita esta zona, ¿no? Como muy pintadito, como tenía diferentes patrones. Y lo que pasa con los pinceles, lo malo, es que el pincel en sí ya tiene un patrón como muy, em, ¿cómo les explico? O sea, tiene un patrón a la hora de pintar. ¿Me dejo entender? Entonces deja como unas marcas muy similares. Y por eso me gusta usar distintos recortes de textura, pero esto es porque estamos haciendo una ilustración que es más tipo, no real, es como surrealista, pero como que quiero como darle un toque como si fuera
quiero expresar como si estuviera pintado, como si fuera algo manual, algo así, ¿no? Entonces, por eso estoy utilizando esta imagen. Pero digamos que hay muchos referentes de ilustraciones donde sería mejor de repente utilizar la herramienta pincel, ¿no? Pero en este caso yo quise usar porque, bueno, me gustó, ¿no? Pero igual son libres de utilizar lo que ustedes deseen. Ahora que ya hemos terminado con el fondo, vamos a ir con la arquitectura, ¿no? Para esto voy a ocultar todos estos elementos para, digamos, aquí está el cielo. Voy a colocar todos estos elementos, los voy a ocultar porque me voy a enfocar solamente ahora en la arquitectura. ¿Para qué los oculto? Pues para utilizar mis herramientas de manera más rápida y también para trabajar más como rápidamente, ¿no? Porque cuando tenemos todos los archivos abiertos, ¿no? Como que el programa, no es que se haga pesado, pero se hace mucho más, corre mucho más rápido cuando vamos ocultando elementos, ¿no? Entonces, para eso están las capas también. Como todas estas capas que he ocultado pertenecen a la capa de fondo, voy a darles clic a todas con Shift y voy a crear un grupo. Hay un momentito. Voy a crear un grupo a partir de capas, ¿no? A ver, las voy a poner visuales para que las puedan ver cómo puedo crear el grupo. Le voy a dar a clic derecho y le voy a dar a grupo a partir de capas, ¿no? Esto para poder no tener tantas capas visibles, sino poder tener como mi lienzo un poquito más ordenado. Y esto les va a ayudar mucho. Ahorita tenemos un ejercicio muy sencillo, pero cuando hagan paneles de arquitectura, cuando hagan una postproducción de un plano que es un poquito más compleja, ¿no? Sí es necesario que tengan ahí sus capas ordenadas para poder trabajar mucho más eficientemente, ¿no? Entonces voy a darle acá a fondo y voy a darle un color, no sé, azul, y le voy a dar OK. Y ahora todo este fondo, pues lo oculto. Y ahora me voy a quedar con la arquitectura, ¿no? Voy a quedarme solamente con la textura de concreto. Voy a darle a colocar elemento incrustado y voy a darle a la textura de concreto. Para esto está muy grande, ¿no? Traten de enfocarse también si bien tenemos esta textura, cuiden la escala de sus texturas, que no estén como sobreescaladas, ¿no? En este caso, como el proyecto es un poquito más, la ilustración es un poquito más conceptual, la voy a dejar en esta dimensión. Y ahora sí, lo mismo. Nos vamos a varita mágica, seleccionamos el PDF, ¿no? De textura de concreto, nos vamos a la textura y pues máscara de capa. Y ahora sí voy a ir colocando, por ejemplo, tenemos la parte de los detalles que la vamos a utilizar después y voy a utilizar la textura de metal, ¿no? Ahora voy a ocultar esto y voy a quedarme con el metal. Para esto voy a colocar un elemento incrustado. Le doy a metal, colocar. Y voy a hacer un poquito más pequeña también esta textura. Enter. Y ahora sí voy a darle a varita mágica, ¿no? Desde el PDF. En este caso tengo metal aquí, también acá. Voy a utilizar lazo poligonal para ir añadiendo estas zonas del proyecto, ¿no? Como les dije, traten de ver que estén en sumar a selección para que puedan trabajar de mejor manera, ¿no? O bueno, ir añadiendo selecciones de manera más rápida. Añadir selección está justo acá, ¿no? En los cuadraditos juntos. Entonces, ahora sí voy a ir agregando con lazo poligonal algunas de estas secciones. Voy a ir añadiendo también esta parte. A veces hay que ayudarnos un poquito del lazo poligonal cuando tenemos elementos muy pequeños, tal cual es el caso, ¿no? Este caso. Pero porque ya saben que Photoshop trabaja a base de píxeles
y editamos mejor una imagen con los píxeles, ¿verdad? Entonces sí, a veces, digamos, si lo hubiera hecho con varita mágica desde el PDF, hubiera sido un poquito, o sea, lo selecciona, pero hay algunos elementos que no salen bien, ¿no? Porque esta sección es muy pequeñita, ¿no? Entonces nos quedamos con la parte del lazo poligonal, ¿no? Nos ayudamos un poquito. Entonces vamos colocando aquí el lazo poligonal. Voy a ir añadiendo esta zona del metal. Ahí, ahí. Ah, y para esto, para que les salgan los ángulos rectos, pueden seleccionar Shift y pues les van a salir un poquito más rectos. Si se pasaron un poco, por ejemplo, en mi caso, que me pasé con esta sección, pueden darle a restar de la selección, que es el cuadradito que está al costado de sumar a la selección, y pues restan lo que necesiten, ¿no? En este caso, esta parte, restar de la selección. A ver, un momentito. Mm, ya, ahora sí. Entonces, ya tenemos aquí, ya resté de la selección la zona que no necesitaba y ya tengo mi selección de textura de metal. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a la textura de metal que necesitamos y le damos máscara de capa. Y pues ya tenemos ahí lista la parte de la parte metálica, ¿no? Entonces, ahora lo que necesitamos es editar un poquito la textura de concreto, ya que esta arquitectura, ¿no? Esta volumetría es un poquito más circular y se ve muy plana, ¿no? Entonces vamos a editar un poco la textura. Para esto voy a irme a mi herramienta de subexponer, ¿no? Que es la que tenemos justo acá. A ver, voy a ir eliminando esto de acá. Bien. Si tienen alguna herramienta que parezca una esponja, ¿no? Ahí es. Tienen que colocar clic derecho y ahí les sale la herramienta subexponer. Entonces vamos a estar trabajando un poquito con esta textura. Bien, entonces voy a subexponer un poco, pero la capa está digamos, como hemos puesto colocar elemento incrustado, está como elemento inteligente, entonces vamos a tener que rasterizarlo, ¿no? Ya la rastericé y ahora sí voy a editarla, ¿no? Para esto, cuando coloco la textura, voy viendo que se hace un poquito más, doy clic, 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 y se va haciendo un poquito más oscura. Voy a oscurecer un poco los extremos para dar este efecto de como si estuviera un poquito más cilíndrico, ¿no? Ahorita lo vemos. También la parte de la base, la parte de los costados, esta zona, y ya, así vamos logrando ese efecto. Y para poder darle el efecto contrario de iluminar, vamos a darle a sobreexponer, ¿no? Para iluminar la zona central y darle esa sensación como más cilíndrico, ¿no? Y vamos a iluminar un poquito más la zona central. Bien, lo mismo vamos a hacer con la textura de metal. Vamos a oscurecer un poquito los extremos. Para esto vamos a rasterizar la capa. Clic derecho, rasterizar capa, para poder editarla. Y ahora sí voy a darle a herramienta subexponer y voy a oscurecer los extremos. Solamente con clic puedo oscurecer un poquito la parte de abajo.
y voy a iluminar un poquito la zona central. Sobreexponer. Entonces, después que ya le hayamos dado como ciertos toques a la arquitectura, vamos a prender la capa de detalles. Y para esto, la capa de detalles le vamos a aplicar un modo de fusión, ¿no? ¿Qué son los modos de fusión? Son distintas ecuaciones matemáticas, ¿no? Están justo aquí, se las voy a mostrar con la flecha color verde. Justo aquí. Son distintas ecuaciones matemáticas que nos ayudan a combinar la capa que tenemos encima con la que tenemos debajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo esta de color negro. Después, tengo distintas opciones, ¿no? Yo siempre aconsejo que simplemente experimenten con las que les gusta más, ¿no? En este caso voy a utilizar, creo que la de diferencia, y voy a darle un poquito de opacidad, porque no quiero verla como tan oscura, sino quiero darle un toque como más sutil. Entonces, una vez que ya tenga esto, ya tenga la arquitectura, voy a hacer lo mismo que hice con mi fondo. Voy a seleccionar todas estas capas y voy a crear un grupo. Voy a darle a clic derecho y grupo a partir de capas. Voy a poner arquitectura. Y voy a darle amarillo. Entonces ya tengo la arquitectura lista y el fondo. Para esto voy a poner encima la arquitectura sobre el fondo y ya tendría esta zona ya como lista, ¿no? ¿Qué nos faltaría? Pues colocar algunos, uy, se me metió la arquitectura dentro del fondo. Voy a colocarla encima, no dentro de. Y ahora sí. ¿Qué nos faltaría? Pues colocar algunos elementos adicionales, ¿no? Personas, vegetación extra, darle algunos toques, ajustar bien los colores, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar algunos elementos. Vamos a colocar, por ejemplo, personas. Voy a colocar un poquito más pequeña esta persona, siempre cuidando como la escala. A esta persona le voy a poner seleccionar sujeto, ¿no? Que he puesto el menú selección y sujeto y le voy a dar a máscara de capa. Voy a colocar otro elemento. Voy a darle a esta persona que está echada. Voy a hacerla un poco más pequeña, como echada junto a la arquitectura. Y voy a darle a selección sujeto. Y ahora sí le doy a máscara de capa. Y pues ya está. Entonces, por ejemplo, hay algunos errores que pueden tener en algunos de sus archivos, donde, por ejemplo, algunos objetos o algunos elementos les van a salir como que con este borde blanco, ¿no? Entonces, eso lo solucionamos rápido teniendo la máscara de capa ahí, ¿no? Lista. Lo que podemos hacer es irnos a nuestra máscara de capa, irnos a la capa de pincel. Vamos a irnos a un pincel difuso. Pincel circular difuso, ¿no? Y lo que vamos a hacer es irnos, ay, todavía no lo seleccioné, a ver un momentito, y ahora sí. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a color negro de nuestros colores principales. Ya saben, el atajo es XD. XD, atajo, colores blanco y negro. Bien. Entonces, voy a tener el color negro.
si quiero intercambiar los colores, pues le doy a X y pues ya tengo ahí el negro. Y la máscara de capa es sencilla de usar. El color negro es para ocultar cosas, ¿no? O sea, si yo coloco negro, voy a bajar un poquito el pincel. Si yo coloco negro, voy a ocultar a la persona, ¿no? Si yo coloco, voy a bajar más el pincel en un momento. Si yo coloco blanco, voy a mostrar lo que hay de fondo, ¿no? O bueno, lo que está en la imagen real, ¿no? Entonces, lo ideal es ir alternando estas herramientas para poder lograr lo que queramos lograr, ¿no? En este caso, quiero ocultar la parte blanca, entonces voy a darle al color negro para poder eliminar esas zonas, o bueno, ocultarlas, ¿no? Y voy a ir bordeando a la persona, ¿no? Con el color negro. Y de esta manera voy a ir arreglando esa zona, ¿no? Esto puede pasar a veces porque algunos archivos que necesitamos no tienen como, de repente no tienen, no están recortados bien en PNG, entonces pues puede pasar este problema, ¿no? Y de repente el archivo que justo queremos tiene este error. Entonces así lo solucionamos. Entonces van a ir como rodeando y por ejemplo si se pasaron como yo, pues le cambian a color blanco, ¿no? Y van también mostrando la zona donde, donde tuvieron ese error, ¿no? Por ejemplo, acá el brazo también se me pasó un poco, ¿no? Y de esta manera, con cariño, ¿no? Vamos arreglando ciertos detalles. Bien, entonces así se soluciona ese problema. Voy a ir eliminando estas flechas. Ya tengo esto y voy a ir agregando algunos elementos adicionales, ¿no? Colocar elemento incrustado, voy a colocar alguna vegetación por ahí. Para esto voy a colocar esta de acá y voy a ir como colocándola en otro sentido para hacer como la composición un poquito más dinámica tal vez. Voy a darle a otra, colocar elemento incrustado. Mm, Vamos a colocar esta planta que tenemos aquí. Vamos colocándola por acá. ¿No? Ahí ya depende de lo que ustedes quieran lograr, ¿no? ¿Qué exactamente quieren lograr con la imagen, ¿no? Por ejemplo, tengo estos de acá y voy a colocarle como enredaderas al edificio, ¿no? Como para que parezca que se está, eh, que es la vegetación como que lo está invadiendo. Entonces voy a darle acá unas hojas. Voy a darle la misma por acá, pero siempre busquen de repente, he visto muchos trabajos, por ejemplo, cuando quieren colocar este tipo de enredaderas o vegetación, ¿no? Que copien y pegan la vegetación y pues se nota, tiene exactamente la misma forma que acá, ¿no? Entonces eviten estos detalles, ¿no? Porque se nota que pues han copiado y pegado, ¿no? En vez de eso, si solamente de repente tienen poco tiempo y quieren utilizar un solo elemento, pues traten de girarlo, ponerlo de repente un poco más arriba, ¿no? Traten de jugar un poquito más con los elementos para que no parezcan copia y pega, ¿no? Vamos a eliminar esta zona que tenemos acá. Voy a rasterizar la capa. ¿No? Entonces, de esta manera como que ya lo voy invadiendo, ¿no? De manera más como orgánica. Entonces, vamos a seguir colocando otros elementos. Vamos a colocar este elemento de acá. A ver cómo estamos de tiempo. Sí, todavía nos queda un poco de tiempo. Entonces, voy a colocar este elemento por acá, por ejemplo, ¿no? ¿No? Igual voy a ir colocando todos estos elementos. Voy a colocar también de repente unas aves en la parte superior. Voy a darle a colocar y voy a darles como
como cierto ángulo. Voy a selección y voy a darle a cielo, ¿no? O bueno, selección y voy a darle a, o simplemente, ¿no? Voy a poner varita mágica y voy a darle aquí, ¿no? Voy a darle a seleccionar inverso para seleccionar las aves en sí y pues le doy a máscara de capa, ¿no? Y voy a darle, como son elementos como muy, muy pequeñitos, voy a darle una máscara de capa para que se noten un poquito más, ¿no? Entonces, ahí juego un poquito con la máscara con las opciones de fusión, disculpen, para que se noten un poquito más. Puedo jugar también con la transparencia, ¿no? Y bueno, así voy añadiendo distintos elementos de acuerdo a lo que yo quiera lograr. Y una vez que ya he situado los elementos necesarios, ya como que tengo ya lista mi composición, ya no voy a colocar más elementos, voy a empezar a ajustar los colores, ¿no? De toda mi composición. Para esto, primero voy a ir al fondo, ¿no? Y voy a tener como base los colores que tengo en el cielo, ¿no? Que son unos colores como más neutros, ¿no? Más como, sí, colores neutros, piel, grises, ¿no? Muy desaturados, ¿no? Entonces voy a trabajar con ese tipo de colores para poder hacer mi ilustración. Ah, para esto voy a añadir también unas nubes en el fondo para darle un poquito más de vida al trabajo. Voy a colocar estas nubes que tengo acá. Y voy a darle a, voy a ver si las puedo combinar bien con un modo de fusión. No, pero creo que sí voy a necesitar darle a varita mágica para seleccionar solamente, digamos, las nubes, ¿no? Voy a darle a seleccionar inverso y ahora sí le doy a máscara de capa, ¿no? Entonces ya tengo por ahí algunas nubes listas. Puedo hacerlas así o puedo, por ejemplo, seleccionar todas las nubes, ¿no? Y ir como clonándolas para crear un efecto, ¿no? Ir clonando como la imagen y de ahí le damos un modo de fusión a toda la imagen para hacerla un poquito más natural. Voy clonando por aquí. Bien, igual ya saben que con tiempo y cariño se logran cosas muy interesantes. Entonces voy a ir como terminando acá y voy a colocar otra capa acá. Para esto la voy a voltear para que se vea, voy a jugar un poquito con cómo se puede ver mejor. Voy a ir jugando un poquito con las nubes o voy a agrandar las que tengo mejor para tener como estas nubes más principales, ¿no? Entonces voy a darle a tampón de clonar y voy a clonar esta zona que me falta y voy a clonar esta zona también que me falta. Ya. Entonces, una vez que ya tenga clonado el cielo,
voy de nuevo a mi capa de fondo, voy a darle a selección de cielo, voy a seleccionar el cielo y ahora sí le doy a máscara de capa, ¿no? Ah, creo que lo seleccioné mal. A ver un momentito. Sí, lo seleccioné mal. Y ahora sí. Y esto lo voy a poner debajo, ¿no? Ahora sí, voy a darle un poquito de opacidad para tener la textura que tenía antes, ¿no? ¿No? Voy viendo qué se me acomoda mejor para combinar ambas texturas, ¿no? Igual voy a dejarlo así por el momento y ahora lo que voy a hacer es ir ajustando mis colores. Para esto voy a ajustar los colores del suelo. Voy a darle a tono y saturación desde máscara de capa y voy a darle al cuadradito. Em, ¿Alguien habló? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Wilder? Bien. Ya le voy a dar el cuadradito y voy a dar color hacia como unos colores como más limones, ¿no? Voy a trabajar con verdes limones. Ujú. Y voy a desaturarlo ligeramente. O puedo trabajar con colores también pasteles. Bueno, eso es decisión de cada uno, ¿no? Con qué tipo de colores deseen trabajar, ¿no? En este caso yo voy a trabajar con colores limones, ¿no? Más o menos saturados. Voy a desaturar un poquito más el mar, ¿ya? Igual, siempre considero que el trabajo de ajuste de color em, siempre se puede ir cambiando porque hay muchas posibilidades de poder colorear el trabajo. Entonces, yo siento que ahí podemos sacar muchísimas opciones, ¿no? A explorar. Entonces, bueno, sí, ahí como hay mucho trabajo de exploración para ver qué opción nos viene mejor. Entonces, bueno, voy a darle a este cerro un poquito unos tonos un poquito más como desaturados y un poquito más de iluminación porque está en la zona del fondo. Para esto también, si tienen las capas de fondo, por ejemplo, el dibujo que han utilizado, pueden ocultarla o si la dejan, le dan un modo de fusión para que se fusione con todas las capas que estamos utilizando, ¿no? Después voy a editar el cielo también. Voy a darle tono saturación y voy a darle al cuadradito para que solamente se me modifique el cielo. Voy a ir jugando ahí con los colores. Voy a ir más hacia los amarillos porque tengo verdes limones en el suelo. Y jugar un poquito con la saturación para que no llame tanto la atención el cielo. Igual voy a arreglar esta zona donde no he colocado bien el tampón de clonar. Bien. Y ahora sí, voy a ir colocando también la vegetación en los colores que necesitamos. La vegetación justo la tengo acá. Voy a darle acá tono y saturación y al cuadradito para modificar solo ese elemento. Y voy a darle acá a colores más o menos limones, ¿no? ¿No? Ahí voy editando. Voy oscureciéndolo un poco porque ya que los elementos que tenemos em, al frente, ¿no? Tienen como colores, tienen como más contraste. Voy a darle a esta vegetación también.
Voy a darle más luminosidad, voy a darle colores más como limones, que ya los tiene en realidad. Un poquito menos de saturación. Y a la vegetación también que nos falta, esta de acá la voy a combinar ya que son copias. Y voy a también darle a un tono y saturación en color verdes limones. Un poquito de oscuridad. Y la última vegetación que nos falta, tono y saturación y también a colores como limones. Que se camufle un poco con lo que tengo ya en mi entorno, ¿no? Y ahora vamos a modificar las personas. Para las personas lo mismo, tono y saturación al cuadradito y vamos a buscar unos tonos que que se puedan, que se puedan combinar un poquito más con el fondo, ¿no? Igual pueden jugar también con un poco con la transparencia para que los elementos se puedan combinar mucho más con el fondo. No tanto, sino un poquito, ligeramente. Y bueno, aquí también tono y saturación al cuadradito y vamos a encontrar unos colores que vayan un poquito más con lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Entonces, una vez ya tengamos listo estos elementos, ¿no? Lo que podemos hacer, ¿no? Voy a colocar acá una carpeta, voy a ponerle protagonistas. Una vez tengamos esto ya listo, lo que puedo hacer es dar algunos detalles, ¿no? Puedo, por ejemplo, ya para colocar algún filtro o algún elemento adicional, puedo puedo combinar todos estos elementos. Para esto aconsejo guardar el archivo si ya van a aplicar algún filtro o algún elemento extra, ¿no? Combinar las capas. Y ya cuando hemos combinado las capas, podemos como editar, duplican la capa y editan algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, acá la textura de la arquitectura está como muy sólida, entonces pueden ir como colocando, ir editando un poquito, ¿no? Colocando más, difuminando más esa zona, ¿no? Entonces vamos como difuminando un poco más esa zona. Voy a utilizar, ¿no? Antes de combinar las capas, voy a mejor utilizarlo voy a hacerlo directamente desde la capa para que lo puedan observar mejor. Tengo la textura de concreto, por ejemplo, y voy a utilizar el pincel, ¿no? Con la máscara de capa. Esto para hacerlo un poquito más sencillo. Entonces, ya con la textura de concreto, voy a darle al color negro y observen que ahí ya puedo como eliminar un poco, ¿no? Puedo ocultar esa zona, pero yo necesito como mayor difuminación, entonces voy a bajar la opacidad, un poquito el flujo para que pueda editar mejor esa zona, ¿no? Con el pincel. Voy a bajarle un poco el tamaño y voy a editar, o sea que parezca que se está difuminando un poco que se vea más como en sintonía con la vegetación. También pueden aplicar vegetación PNG encima, ¿no? Para que se vea mucho mejor. Voy a eliminar también el PDF de la textura de concreto, que ya no lo voy a utilizar, y esa línea que me está haciendo ruido, ¿no? En la imagen. Voy a eliminar esa línea. Para esto voy a rasterizar la capa. Rasterizar la capa. Y ahora sí, ¿no? Tenemos ese efecto.
Bueno, ahora sí ya que he arreglado estos pequeños detalles, igual siempre hay algún detalle por ahí que pueden mejorar. Voy a combinar las capas, voy a duplicar la capa para aplicar algún filtro o algún elemento adicional. Entonces voy a darle a colocar elemento incrustado y voy a aplicar, bueno, la textura que teníamos de cielo inicial. Voy a colocarla. Voy a combinar las capas para darle un toque más de esta textura inicial a todo el dibujo, ¿no? Voy a combinar esto. Y voy a clonar esta zona. Entonces, una vez que ya tengamos esto, voy a darle a multiplicar y para darle ese efecto como de acuarelado que teníamos en la textura, ¿no? Esa es una opción, ¿no? Que ustedes coloquen cualquier textura, ya sea de cartulina, lo que ustedes quieran, al trabajo. Otra opción es colocarle, por ejemplo, algún filtro. Por ejemplo, yo suelo usar los filtros de ruido porque me gustan mucho. Igual, no tanto. Para eso hemos duplicado la capa para poder controlar siempre el ruido que coloquemos, ¿no? Entonces, ahí ya eh, la imagen tiene como ciertos puntitos que parece como, tiene como un efecto de revista o algo así, cuando vemos los puntitos en las revistas. Y adicional a esto, pueden agregar algún filtro de cámara RAW, ¿no? Para editar un poquito más los colores de repente de la imagen, algún color que quedó suelto, ¿no? Para esto reconoce todos los elementos que están fuera del lienzo, así que no se preocupen si les sale así. Y pueden irse acá a los efectos de cámara RAW, ¿no? Y acá ya hay una serie de efectos para poder tener en tu trabajo, ¿no? Tienen distintos efectos. Por ejemplo, este está bonito. Igual siempre dupliquen la capa porque hay algunos efectos que exageran, ¿no? Entonces, se puede controlar mejor el efecto cuando hemos duplicado la capa. Mm, Voy a darle este efecto de acá y le pongo aceptar y pues automáticamente ya esta es la imagen sin filtro, esta es la imagen con filtro, ¿no? Y pueden, por ejemplo, no sé, hacerla un poquito más pequeña, controlar un poquito el lienzo, ajustar algunos detalles que quieran ver y pues ya ahí tendrían la ilustración, ¿no? Entonces, eso, con los filtros, algún efecto adicional que quieran hacer, pues se pueden lograr algún otro efecto en la imagen. Tienen mucha variedad de color para presentar esta imagen, ¿no? Pueden hacerlo en colores más pasteles, colores desaturados, pero antes de aplicar el filtro, siempre tienen que tener al menos los colores lo mejor ajustados posibles, ¿no? Para así terminar. Y bueno, chicos, eso sería la masterclass del día de hoy de ilustración arquitectónica. Mm, si tienen alguna pregunta ahora, se las puedo contestar y bueno, después ya daremos finalizado el masterclass del día de hoy. Pueden dejar sus preguntas de repente en el chat o algún comentario que quieran decir, alguna pregunta, duda, consulta, lo que ustedes quieran. Antes de terminar. Bien, excelente. Muchas gracias, Raiza. Mientras que damos algún tiempo por si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Muchas gracias, dicen en el chat. Sí, excelente. Gracias, Raiza. Esto, como tú lo mencionabas al inicio, no es más que una clase demostrativa de un pequeño tema, de un pequeño capítulo dentro del curso de Photoshop arquitectónico y diagramación de paneles que lo estamos brindando y aperturando en este ciclo de julio. Los cursos ya están por iniciar. Si es que tienen interés en matricularse, hay este y muchos otros.
van a iniciar a partir de quincena de este mes, ¿no? Ya los horarios dependen de cada curso y pueden solicitar información. Vamos a dejar el WhatsApp de Tantalat aquí en el grupo, el 946 60 50 70. Pueden contactarse y solicitan la información respectiva. Sí, excelente, Ariana comenta, Raiza, excelente, realmente el orden y la facilidad con la que explicas hace que se comprenda mejor. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por quedarse hasta este punto. Y qué bueno que hayan entendido. Por ahí también nos dicen, a ver, estoy leyendo sus comentarios. ¿Algún consejo para mejorar en Photoshop? Bueno, lo que yo aconsejo, yo, por ejemplo, les cuento mi experiencia. Yo aprendí por mi cuenta, porque me pedían en taller y porque necesitaba, digamos, hacer los paneles de arquitectura, ¿no? O los gráficos que me pedían, ¿no? Entonces, como que yo aprendí por mi cuenta, pero lo que realmente ya con el tiempo me ha facilitado mucho las cosas es tener una base teórica. Es que lo que pasa es que, por ejemplo, ¿no? Les comento. Por ejemplo, cuando yo recién iniciaba y estaba como haciendo mis gráficos de arquitectura empíricamente, ¿no? Por ahí de repente me salió un mensaje de Photoshop. Desea rasterizar el archivo y yo en ese momento no sabía lo que era rasterizar, no entendía o de repente también a la hora de componer, de repente por ejemplo, lo que hemos hecho a la hora de componer, de ordenar los elementos, dónde colocar las personas. Sí, aquí se ve bien, pero bueno, ¿dónde coloco exactamente mi vegetación? O sea, el orden de cómo colocar los elementos ya está estudiado, ya hay una base teórica que nos dice cómo colocar los elementos, qué colores utilizar, en qué ocasiones utilizar ciertos elementos. O el mismo hecho de que de repente ustedes tengan mucha creatividad y mucha facilidad para hacer sus gráficos arquitectónicos, les salgan muy bien. Pero lo que a mí también me pasaba cuando recién estaba iniciando, que de repente hacía mi lámina de arquitectura muy bonita, mis gráficos muy bonitos también, pero a la hora de imprimir salía pixeleado o el archivo me salía muy pesado y no lograba entender por qué, si estaba haciéndolo todo bien, o por qué los colores no salían tal cual los veía en la pantalla, o habían ciertos errores por ahí que yo no lograba como identificar el por qué, ¿no? Entonces, por eso es que ya, bueno, en el curso de Photoshop sí solemos enseñar no solamente estas son las herramientas de Photoshop, sino esta es la teoría que te va a acompañar y digamos, estas resoluciones se manejan para elementos que vas a imprimir. Si no vas a imprimir, manejamos este tipo de resolución, estos rangos de profundidad de bits, ¿no? Es mejor trabajar las imágenes, digamos, en RGB para después convertir en CMYK si necesitamos imprimir. O sea, ya es como una teoría ya base que tú cuando ya manejes Photoshop, digamos, cuando quieras ya manejar el programa y lo quieras usar con facilidad y eficientemente, pues se te va a hacer sencillísimo. O sea, tú vas a ver un gráfico de arquitectura, digamos, que quieres hacer que viste en Pinterest y lo quieres aplicar en el proyecto, pues vas a ver el gráfico y vas a decir, ah, mira, acá aplicaron transparencia, ah, esto lo pueden hacer de esta manera, ah, acá usaron este modo de fusión, sí. Esto no sé cómo lo hicieron, pero creo que se puede utilizar con esta herramienta, ¿no? Entonces ya como que las cosas con la teoría se hacen mucho más sencillas, ¿no? Eso. Mm, Sí, los atajos también son importantes. Igual en el curso hacemos varios ejercicios prácticos. Kahoot, estoy como constantemente por ahí bombardeándolos de preguntas o de juegos para que se los puedan memorizar, porque básicamente los atajos se aprenden memorizándolos, ¿no? Practicándolos, etcétera.
Y bueno, gracias a todos, gracias. Por ahí Luis Calderón también saluda, fue uno de mis alumnos. Gracias Luis por estar aquí. Y bueno, gracias a todos de verdad por haberse quedado hasta este punto y espero haberles transmitido un poco de información que les haya podido ayudar. Y pues sí, no se preocupen que también se va a subir la grabación, entonces... Nada, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy y gracias a todos por estar aquí nuevamente, ¿no? Que tengan buenas noches. ¿Alguna otra cosa, César? Disculpa que... Excelente. No, agradecerte nuevamente, Raiza, por el masterclass de hoy y seguir con la invitación a todos los presentes para las jornadas que se vienen durante esta semana respecto al CONADI 2024. Mañana también tendremos ponencia y masterclass y sobre todo también invitarlos para la ponencia presencial que es el día sábado, 6 de la tarde, para los que tengan la disposición en el auditorio del Colegio de Arquitectos Regional Lambayeque. Nuevamente, Raiza, gracias por la clase de hoy y quienes tengan interés en algún curso, en este que es Photoshop arquitectónico o en algún otro que estemos por aperturar, contamos con Revit, Lumion Pro, SketchUp, AutoCAD, Metrados y una serie de cursos más pueden contactarse con Tantalá a través del WhatsApp corporativo. Y sí, como lo comentas, mañana estará a disposición las grabaciones, tanto de la ponencia como del masterclass que acabamos de culminar. Los enlaces los vamos a enviar al grupo que tenemos del Congreso. Bien, buenas noches con todo, buenas noches, Raiza. Muchas gracias por todo. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias.